Bueno, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de geometría, que es circunferencia 2. ¿En qué está basada circunferencia 2? Lo que son ángulos asociados a una circunferencia. ¿Y de qué manera vamos a determinar ángulos en una circunferencia? ¿A través de qué? A través del uso de sus elementos. Por ejemplo, la cuerda, la línea sacante, la línea tangente, el diámetro, el radio. Por ejemplo, acá tenemos uno, ángulo central. ¿Por qué decimos que es un ángulo central? Porque el ángulo se encuentra en el centro, pero está formado ¿por qué? Por dos rayos, del cual esos rayos van a partir del centro, del cual cuando tú lo determinas, esto de acá es un radio. Entonces, está determinado por el radio hacia el borde de la circunferencia. Entonces, ese ángulo central, campeón, ese ángulo central, profesor, que se determina si O, acá le vamos a poner, si O, dice que acá O es centro, si O es centro, ¿qué se va a cumplir? Por acá se cumple lo siguiente, mira. Si O es centro, ¿qué se cumple, campeón? Mira, por acá se cumple que la medida del ángulo A o B, es igual a ¿quién? A, profesor, al arco que determina, mira, al arco que determina por esos rayos, mira, este es el arco, ¿es igual a quién? A la medida de qué, profesor? Medida del arco AB. Entonces, cuando hablamos que es un ángulo central en una circunferencia, el ángulo tiene la misma medida que el arco. Tiene la misma medida que el arco. Acá le vamos a poner alfita. Entonces es importante. Este ángulo está determinado, ¿sí? ¿Dónde para eso? Es un ángulo que se encuentra en su vértice, se encuentra en el centro. Ese ángulo está determinado por el radio de la circunferencia. Mira, radio. ¿Sí? Cuando el vértice se encuentra en el centro de la circunferencia, se llama ángulo central. ¿Y a qué es igual ese ángulo central con respecto a su arco? Tiene las mismas medidas. Tiene las mismas medidas. Y acá lo vas a tener. Y ahí lo vas a tener. Mira por acá. Ahí lo vas a tener. Profesor, entonces ya tenemos ahora el ángulo. Acá está determinado por los radios. El ángulo inscrito. ¿Cómo reconoce que es un ángulo inscrito? Es un ángulo que se encuentra en el borde de la circunferencia. ¿Y cómo está determinado? Está determinado por dos cuerdas. Por dos cuerdas. ¿Tú sabes qué es la cuerda? La cuerda es la unión de dos puntos extremos de la circunferencia. Esa es la cuerda. Está determinado por dos cuerdas. ¿Y qué se dice con respecto a este ángulo? Ah, profesor, el ángulo AOC, si el ángulo ABC, acuérdate que la letra del medio se encuentra el vértice. El ángulo AOC es, si el ángulo AOC es un ángulo inscrito, profesor, si es un ángulo inscrito, pues se encuentra en el borde de la circunferencia, es un ángulo inscrito. Entonces, si es un ángulo inscrito, ¿qué se determina? ¿Qué concluyes? Ah, muy bien. Se concluye lo siguiente, hijo mío, se concluye lo siguiente. Por acá vas a poner lo siguiente, se concluye lo siguiente. Se concluye lo siguiente. ¿Qué se va a concluir, profesor? Que este angulito, siempre el ángulo es la mitad del arco que va a determinar. Es la mitad de ese arco. Si aquí es alfa, acá es 2 alfa. Entonces hay que tener siempre el arco, cuando hablamos de un ángulo inscrito, siempre su arco es el doble del ángulo inscrito. Por eso se dice que la medida del ángulo ABC es igual a ¿qué, profesor? Es igual a ¿qué? A la medida del arco AC. Así con... Pero ¿entre cuánto, profesor? Ah, profesor, ¿entre cuánto? Entre 2. Acuérdate bien. Entre 2. Entonces, es importante esta parte, ¿sí? ¿Sí, profesor? Entonces, siempre, acuérdate bien, siempre
si es un ángulo inscrito, el ángulo inscrito siempre es la mitad de su arco que determina, ¿sí? El arco que está determinado por estas cuerdas, miren, siempre es la mitad. Entonces el ángulo siempre es la mitad del arco que determina, ¿sí? Del arco que determina, ¿sí? Entonces si acá es 20, acá va a ser 40, porque siempre es la mitad. 40, 20 es la mitad de 40. O si acá es 80, acá va a ser la mitad, 40. Ahí está. Ahora, profesor, vamos a tener el ángulo en otra posición, pero también se encuentra en el borde de la circunferencia. Ahora ya está determinado por una cuerda y una recta tangente. Tangente, ¿qué se dice? Que la línea es tangente cuando corta en un solo punto a la circunferencia. Por ejemplo, por acá, profesor, este angulito se encuentra acá, mira, este angulito se encuentra acá. Y vamos a poner este angulito, por ejemplo, betita. Betita. ¿Qué se dice, profesor? Si el ponemos acá, si el ángulo ATC, ¿qué, profesor? Es un ángulo semi-inscrito, semi-inscrito. Mira, si un ángulo es semi-inscrito, ¿qué se va a mencionar, hijo mío? Si este de acá, este de acá es un ángulo semi-inscrito, ¿qué se va a mencionar? Se concluye lo siguiente, hijo. Se concluye lo mismo, solo que ahora el ángulo tiene otra posición. Está formado por otras rectas, por otros elementos de la circunferencia. Se concluye que la medida del ángulo ATC, es igual a ¿quién, profesor? A la medida del arco AT. Pero ¿entre cuánto? Siempre, acuérdate que el ángulo es la mitad del arco que va a determinar. Entonces, ¿entre cuánto, profesor? Entre 2. Entonces, ahí lo tienes, profesor. Ahí lo tienes. Profesor, si ese ángulo seminscrito vale 50, ¿cuánto va a valer su arco? Ah, profesor, es el doble. 50, su arco va a valer 100. Profesor, si su arco vale 200, ¿cuánto va a valer o qué valor va a tener su ángulo inscrito? La mitad de 200. 100. Si es 80, la mitad, 40. Así, de esa manera. Y vamos a pasar a resolver esos problemitas de la práctica dirigida. Pero para eso vamos a seguir los otros ángulos que son determinados por otros. Por ejemplo, acá están determinados por dos cuerdas que se intersecan. ¿Y este angulito dónde se va a encontrar? Ah, profesor, se encuentra en la región interior. Ahí no siempre va a caer en el centro. Cuando es en el centro, ¿qué es? Ángulo central. Se va a encontrar en la región interior. Por eso dice ángulo interior. ¿Y por qué elemento está determinado? Por dos cuerdas. Quedó dos cuerdas. Entonces, es importante esta partecita que está acá, mira, XX. Entonces, ¿qué decimos? Si acá le vamos a decir el ángulo CPD, ¿Qué, profesor? Es un ángulo interior. Es un ángulo interior. Si es un ángulo interior, ¿qué se va a concluir, profesor? Se cumple lo mismo, mira, se cumple algo importante, profesor, que ese ángulo interior es igual a ¿qué, profesor? A la semisuma. Mira por acá, es igual a la semisuma. Por ejemplo, acá le vas a poner tetita y acá le pones alfita. Ese X, ese ángulo interior, es igual a la semisuma. Tetita más alfita. ¿Sí? Entonces, de esa manera, tú vas a reconocer. Parte si es un ángulo interior, ¿a qué es igual ese ángulo interior? Puede encontrarse en cualquier parte de esta región interior de esa circunferencia. Profesor, ese ángulo interior va a ser a la semisuma ¿de quién? De esas cuerdas que determinan ciertos arcos. ¿Sí? Cuando tú esas cuerdas van a determinar ciertos arcos. Esos arcos vas a sumar y lo vas a dividir entre 2 y te va a dar el ángulo interior pedido. Entonces por acá, campeón, mira lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Profesor, ahí está. Mira, acá le vamos a poner su respectivo, ¿sí?
Acá también, mira, antes de pasar acá faltaba 2 betitas, ¿no? 2 betitas. Ahí lo tienes para que te quedes contento, profesor, y lo sepas reconocer, ¿no? Es importante esa partecita, cambio. Es importante, mira. Ahí está. Entonces, ahora pasemos lo que es un ángulo exterior. Ahora el ángulo ya no se encuentra en la región interior de la circunferencia, se encuentra en la parte exterior, pero tiene diferentes posiciones y cumple su misma fórmula. Pero, profesor, ese ángulo va a estar determinado por rectas secantes y rectas tangentes. Por ejemplo, acá tenemos dos rectas, ¿qué? Secantes. ¿Por qué? Porque corta en 2 puntos a la circunferencia. Por ejemplo, acá X, ¿sí? Por ejemplo, X. Y acá, por ejemplo, este arquito que termina le vamos a poner alfita y acá le vamos a poner tetita. ¿Y qué decimos? Ah, profesor, decimos lo siguiente, mira. Sí, decimos lo siguiente. Si X, ¿qué decimos? Si X, ¿qué, profesor? X es un ángulo exterior. Entonces, profesor, ¿qué vamos a determinar? X es un ángulo exterior. ¿Está determinado por qué, profesor? Está determinado. Si X vamos a poner de manera general porque para todos cumple acá. Si X es un ángulo exterior. Ángulo exterior. ¿Qué te parece? En la parte de abajo vamos a borrar para que te des cuenta acá. Mira, campeón, ahí está, lo tienes. Si X es un ángulo exterior. Y para los tres, ¿no? Porque aquí va a ser un ángulo exterior para todos. Y vamos a ponerlo acá su centito y nos va a ayudar bastante. Mira, por acá nos va a ayudar bastante. Ahí lo tienes, ahí. Ahí para todos. Ahí está. Para los tres ángulos exteriores, pero están determinados por diferentes elementos que son la recta tangente y la recta secante. Acá está determinado por dos rectas secantes. ¿De cuál se concluye, campeón? Si X es un ángulo exterior, se concluye lo siguiente, profesor. Se concluye lo siguiente. Se concluye que, profesor, que X es igual a qué, profesor, a la semidiferencia del arco mayor menos el arco menor. Teta menos alfa. ¿Sobre cuánto, campeón? Sobre 2. Muy bien. Esta fórmula de acá, hijito mío, va a ser lo mismo para los tres. Y te vas a dar cuenta. Por acá le pones 2 y ahí está. Mira, acá está lo siguiente. Acá está lo siguiente. Mira, ahí está, ¿ven? Ahí está. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Ahora el ángulo ya está exterior, está determinado ya ya no está determinado por dos rectas secantes, está por una recta secante y una recta tangente. También cumple lo mismo. Cumple lo mismo, por acá le vamos a poner tetita y por acá le vamos a poner alfita. Mira, por acá decimos lo siguiente. Sí, decimos lo siguiente. Por acá decimos lo siguiente. Si X es un ángulo exterior, ¿qué se cumple, campeón? Se cumple lo siguiente, mira. Se cumple lo siguiente. Acá está. Si X es un ángulo exterior, se va a cumplir lo siguiente. Que X es igual a la semidiferencia del arco mayor menos el arco menor. ¿Entre cuánto, campeón? Entre 2. Entonces, ahí tienes lo siguiente. Por acá, mira por acá. Profesor, esto va a ser entre 2. Ahí lo tienes. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí vamos a concluir. Falta un ángulo exterior. Pero ahora está determinado. ¿Por qué? Por dos rectas tangentes. ¿Por qué tangentes? Porque corta en un solo punto a la circunferencia. Mira por acá. Profesor, X. Acá lo tenemos X. Acá vamos a tener alfa y por acá lo vamos a tener a tetita. Profesor, ¿qué se cumple ahí? Se cumple lo mismo, hijo mío. Se cumple lo mismo. Se cumple lo mismo. Se cumple lo mismo. Se cumple esto. Y también hay algo importante ahí. Mira por acá. Profesor, se cumple lo que X es igual. A ver, X por acá. Tiene que ser bonito tu X. X es igual al arco mayor menos el arco menor. ¿Entre cuánto, hijo mío? Entre 2. Muy bien, entre 2. Sí, ahí lo tienes entre 2. Entonces, acá lo vas a poner lo siguiente. Ahora hay algo importante que se cumpla y nos va a ayudar en los problemitas que están planteados en la pizarra. Mira por acá.
nos dice lo siguiente. Profesor, también se cumple lo siguiente. Acá le vamos a poner entonces con elegancia. Y acá también vamos a poner con elegancia. ¿Qué se cumple? Que el ángulo exterior y el arco menor, ¿sí? El arco acá le vamos a poner, acá faltaba A, B y acá. Este arco menor, ¿qué se dice, profesor? Que alfa más X son ángulos suplementarios. Suman ¿cuánto, profe? 108. Entonces, esto es algo importante que debes recordar. Profesor, ahora, teniendo la parte teórica, reconociendo un ángulo interior e exterior y los elementos de la circunferencia que determinan dichos ángulos, vamos a pasar a desarrollar dos problemas de la práctica dirigida. Por ejemplo, acá dice, calcula X si O es centro. Ah, profesor, si O es centro, ¿qué significa? Y dice, mira, y determina, mira, los radios determinan un ángulo recto. Entonces, si O es centro, ¿qué significa, profesor? Que su ángulo es un ángulo central. Y ese ángulo central también determina un arco. El ángulo central y el arco que determina tienen la misma medida. Entonces, profesor, acá también va a ser 90 grados. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿qué más ocurre? Pero me piden hallar X. Ahora vamos a ver X. X, profesor. ¿X qué es? Ah, profesor, se encuentra inscrito dentro de la circunferencia. Pero, hazte cuenta, miren, el borde de la circunferencia es un ángulo inscrito. ¿Y qué significa el ángulo inscrito? ¿Qué se entiende por ángulo inscrito? Que ese ángulo inscrito siempre es la mitad de su arco. Ah, profesor, es la mitad. Entonces, si el ángulo inscrito es la mitad de su arco, entonces este también determina el mismo arco, mira, también determina. Ah, profesor, si el ángulo inscrito es la mitad de su arco, entonces este ángulo inscrito determina un arco igual a ¿cuánto? Ah, profesor, determina un arco igual a ¿cuánto, profesor? A 2x. ¿Te das cuenta? El 90 con respecto es un ángulo central con respecto a este ángulo acá, AOC, es un ángulo central, coincide con el ángulo, coincide con el arco que determina este ángulo inscrito ABC. Entonces, estas dos cantidades, ¿cómo son, profesor? Son iguales. Si son iguales, entonces, ¿por qué determinan el mismo arco? ¿Qué decimos? Profesor, 2x es igual a 90 grados. Y haciendo la división respectiva, 2 pasa a dividir. ¿Y qué nos da? 9x es igual a 45. 90 entre 12 es 45. Y esa es la respuesta de la primera pregunta de la práctica dirigida. Ahora vamos a pasar a desarrollar el segundo ejercicio, del cual vamos a aplicar un interior y ángulo exterior. Mire, te vas a dar cuenta. Profesor, ¿X qué es? Ah, profesor, se encuentra en la región interior de la circunferencia. Entonces, profesor, ¿qué nos debe entender? Profesor, que ese ángulo interior es igual a la semisuma de sus arcos. Mira, estos arquitos. ¿Y esos arcos cómo yo lo determino? Profesor, ahora vamos a dice que acá, profesor, A puntito, B puntito, y acá es C y D. ¿Qué son, profesor? Son puntos de tangencia. Ah, si son puntos de tangencia, entonces estas líneas de acá, profesor, son líneas tangentes. Y cuando ese ángulo exterior está determinado por dos líneas tangentes, ¿qué significa, profesor? Que ese ángulo exterior y su arco menor, ¿cuánto miden, profesor? ¿Cuánto miden? ¿Cuánto deben sumar? 180. Si suman 180, entonces si ya tengo 50, este arquito con respecto a 50, si ya tengo 50 y los dos, este arco de verde y 50, suman 180, ¿cuánto falta para 180, profesor? Los dos. ¿Cuánto falta? 130 grados. Ah, muy bien, ya tengo, mira, para hallar X. Ahora me falta, vamos al otro extremo, profesor. A y B son puntos de tangencia y determinan un ángulo exterior que es 70. Ah, profesor, si son puntos de tangencia, entonces este ángulo exterior está determinado por dos líneas tangentes. Y hay una característica principal ahí, que este arquito y el ángulo exterior suman ¿cuánto? 180. Mira por acá, profesor, este arquito y el ángulo exterior suman 180. Profesor, estos dos suman 180, pero ya tengo 70. ¿Cuánto falta? ¿Falta cuánto falta para 180, profesor?
¿Cuánto falta, profesor? Falta 110. Y ya tengo todo completo. Profesor, vamos a poner por acá, mira, profesor, este de acá es ángulo exterior. Ángulo exterior. Y por acá también vamos a hacer esto. Este de acá es ángulo exterior. ¿Sí? Exterior. Ahí está. Profesor, ¿y X qué, profesor? Es un ángulo, está en la región interior, es un ángulo interior. El ángulo interior ¿a qué es igual? Es igual a la semisuma de sus arcos, que están determinados para formar suma de los arcos que están determinados porque por estas cuerdas cuando se intersecan, mira, determina un arco acá y termina. ¿A qué es igual X, profesor? Vamos a poner por acá. Por ángulo interior. Por ángulo interior. Ahí está. Por ángulo interior, ¿qué decimos, profesor? Que ese ángulo interior es igual a la semisuma. ¿Semisuma de qué? De los arcos. Que determina. Ese ángulo interior está determinado por quién, profesor? Por la intersección. Porque sí, cuando se intersecan dos cuerdas. Y esas dos cuerdas de intersecarse van a determinar arcos, mira. Y esos arcos se suma y se divide entre dos y te da el valor del ángulo interior. Entonces decimos lo siguiente, profesor, X va a ser igual a la semisuma 130 más 110. Mira, ángulo interior es igual a la semisuma de esos arcos, mira, que determinan estas dos cuerdas al intersecarse. Y van a formar el ángulo y también determinan arcos en la circunferencia. Es igual a la semisuma 130 más 110. ¿Cuánto es, profesor? 240 grados. ¿Pero entre cuánto, profesor? Entre 2. Y 240 entre 2, ¿cuánto es? 120. Y ahí está la respuesta de la pregunta 2. Entonces estamos haciendo uso del ángulo exterior y ángulo interior. ¿De qué manera están determinados? Hay tres maneras de determinar un ángulo exterior. Dos rectas secantes, una secante, una tangente y dos tangentes. ¿Y qué características cumple y de qué manera tú puedes hallar esos ángulos? Entonces es importante reconocer la posición del ángulo y por qué rectas están determinadas y de ahí tú puedes obtener lo que tú desees resolver problemas relacionados a lo que son circunferencia 2, que son ángulos determinados en una circunferencia. Muchas gracias, espero contribuir a tu aprendizaje, campeón. Nos vemos.